Romanticismo. El romanticismo es un movimiento revolucionario en todos los ámbitos vitales que en las artes rompe con el esquema establecido en el neoclasicismo. Defienden la fantasía, la imaginación y la fuerza irracional del espíritu. El neoclasicismo aún perdura en algunos autores, por mucho que iniciaron en esa postura neoclasicista, se convirtieron habitualmente en romanticismo. Algunos de estos temas tratados en el romanticismo son el cristianismo, el trono y la patria, el romanticismo tradicional, el romanticismo revolucionario, el romanticismo liberal. Características del romanticismo: rechazo al neoclasicismo. Frente a los escrupulosos rigores y el orden en el que en el siglo XVIII se observaron las reglas, los escritores románticos cambiaron género y versos de distancias medias. A veces mezclaban versos y subjetismo. Sea cual sea el género de la obra, el alma exaltada del autor vierte en ella sus sentimientos de satisfacción ante su mundo que limita, y frente al vuelo de sus análisis tanto en el amor como en la sociedad y el patriotismo. Atracción por lo nocturno y lo misterioso. Los románticos sitúan sus sentimientos dolientes y de fraude en lugares misteriosos o melancólicos, como ruinas, bosques, cementerios. De la misma manera que sienten atracción hacia lo sobrenatural. Fuga al mundo que los rodea. El rechazo a la sociedad burguesa en las que les ha tocado vivir llevan a románticos a ver sus circunstancias, imaginando épocas pasadas en las que sus ideales prevalecen sobre los demás o inspiran en lo exótico. Algunos de estos autores son José de Espronceda, Gustavo Adolfo de Becker, Rosalía de Castro, Mariano José de Larra, Ángela Saavedra de Duque de Risa, José Zorrilla y Moral. La pintura romántica. La pintura romántica sucede a la pintura neoclásica de finales del siglo XVIII, con unos nuevos gustos desarrollados por todas las facetas artísticas del romanticismo, como la literatura, la filosofía y la arquitectura. Está hermanada con los movimientos sociales y políticos que ganaron un cuerpo con la Revolución Francesa. En la pintura romántica se le rinde culto a la Edad Media, las brumas del norte y el exotismo de la civilización árabe. El romanticismo desarrolla la pasión por los temas históricos. En particular, se trata de la Edad Media más que otros periodos como la Antigüedad. A los pintores les atraía de esta época su exotismo, por el cambio de fondo y de accesorios, así como por ver en ella una época de piedad intensa a la que se deseaba retornar. Las ruinas como la abadía en el Robledal de Caspar David Friedrich se convierten en un tema romántico por excelencia. Además, en la pintura romántica también se le rinde culto a la violencia. En muchos cuadros del romanticismo se aprecia un interés por la violencia, el drama, la lucha, la locura. Ocuparon un lugar preponderante en muchos cuadros, lo misterioso y lo fantástico, expresados de forma dramática. También se representaron la melancolía extrema y la pesadilla, llegando a combinar en ocasiones el tema de la muerte con el erotismo. Los temas fantásticos y macabros comenzaron a aparecer en pintura a partir de 1775, por influencia de la literatura alemana. Monstruos, brujas y espectros poblaron los lienzos. El romanticismo concede gran importancia a lo irracional. Autores como Fuseli, Blake o Goya, en plena época neoclásica, pintaron cuadros que rendían culto al inconsciente, a la irracionalidad, la locura y el sueño. Ya en esta época trabajaba en España uno de los grandes nombres del romanticismo, Francisco de Goya, quien a partir de 1790 y sobre todo durante la Guerra de la Independencia se consagró a temas dramáticos, mezclando lo fantástico y lo real. La paleta clara de su primera época se oscureció, apareciendo en ocasiones destellos de luz. Es uno de los pintores más potentes y visionarios, uno de los románticos más geniales. Cuando representó los acontecimientos de la época, como la Guerra de Independencia, lo hizo creando una atmósfera de pesadilla, mezclando lo fantástico y lo real. Son obras típicamente románticas dentro de la producción de Goya: La cara de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo. Otros pintores románticos españoles fueron José Casado de la Lizal, Antonio María Esquivel,
Federico Madrazo, José Gutiérrez de la Vega, Genaro Pérez de Villamil, Manuel Rodríguez de Guzmán, Valeriano Domínguez Becker y Leonardo Alenza. La música del romanticismo. La música del romanticismo también buscaba expresar lo que la época expresaba: la emoción, el sentimiento y la intuición, utilizando la ópera romántica, la instrumentación y escala, el viento, como el contrafagot, saxofón, corno inglés y la tuba, utilizando también el teclado, como el piano y el armonio, percusión, como el vibráfono. En la música del romanticismo hay formas musicales básicas, como el preludio, pieza en un solo tiempo, bagatela, composición corta para piano, estudio, obra breve de restringido material temático, impromptu, obra no sujeta a ninguna norma en la cual el ejecutante tiene toda libertad de improvisar, nocturno, composición de carácter apacible y sentimental, lied, canción culta, refinada, íntima y de sugerencias líricas, sinfonía y concierto. La sinfonía y el concierto se desarrollaron y se adaptaron a los ideales románticos. El primero de estos fue Beethoven. Música pragmática. Tuvo gran importancia este tipo de música sinfónica que pretende expresar una idea e historia. Poema sinfónico, obra orquestal de un solo movimiento en el que se desarrolla musicalmente un argumento. Arquitectura del romanticismo. En el romanticismo, España se encontraba en la búsqueda de una arquitectura nacional, encontrándola en el mudéjar y el isabelino, estilo con el cual se recuperaron los edificios de nueva planta y las plazas de toros principalmente. Este es un estilo neomudéjar que utiliza motivos islámicos en la arquitectura, usa con profusión el ladrillo visto y los combina con la mampostería, utiliza también el arco de herradura, el de medio punto, el lobulado y el apuntado, todo ello con una cierta sobriedad decorativa. Los arquitectos románticos españoles más importantes fueron Matías Laviña, Aníbal Álvarez Boquel, Narciso Pascual y Colomer, Emilio Rodríguez Ayuso, Lorenzo Álvarez Capra, Juan Bautista Lázaro, Francisco de Cubas, Joan Martorell y Federico